¿Me escuchan? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, Buenas noches. gracias. ¿Será que ya empiezo? Sí, doctor, creo que estaría bien. Ok, pásale la diapositiva, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Trataré de ser lo más rápido posible porque me imagino que tendrán sus cosas que hacer y que estudiar. Les pido nuevamente disculpas por tomarles este tiempo, sabiendo que no es hora académica, pero prefiero explicarles un poco y que tengan por lo menos la idea de la clase, y de esa manera puedan quizá orientarse más en el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, pasa la siguiente diapo, por favor. Ok. Veremos, pues, vamos a empezar a discutir lo que sería el hiperaldosteronismo. Tenemos que ver que el hiperaldosteronismo se va a dividir en primario y secundario. Y eso va a ser o va a partir según el origen donde esté la lesión. Entonces, entendemos, pues, que la lesión va a estar dada porque en la médula suprarrenal es, una de las- es la estructura que se va a encargar de producir la hormona muy bien conocida como antidiurética, ¿sí? Y entonces pues, va a ser llamado primario porque el origen de la lesión va a ser al nivel de la glándula suprarrenal y secundario porque puede ser en otro lado. Entonces vamos a ver que la definición del hiperaldosteronismo primario es la producción inapropiadamente elevada de aldosterona y esta va a ser, digamos que independiente, dependiendo de la etiología, que va a ser originada por la mayoría de los casos en la corteza suprarrenal y que se acompaña en la supresión de la síntesis y liberación de. Explicaré más adelante, a modo de repaso, el ciclo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, evidentemente, cuando va a haber mayor producción de renina, debería inhibir, dependiendo de la etiología del hiperaldosteronismo, el ciclo. Pero como veremos, va a depender de si es primario o no. Y en caso del hiperaldosteronismo secundario, como les comenté, sería el origen en otro sitio que no sea la glándula suprarrenal, por ejemplo. Y en este caso van a haber concentraciones aumentadas de aldosterona en respuesta a un aumento de lo que serían las hormonas estimulantes de la liberación de la aldosterona, incluyendo el aumento de la renina plasmática. Pero esta causa va a ser por disminuciones. Me disculpan la música, lo que pasa es que, bueno, los vecinos están con música. Entonces, pues todo aquello que nos produzca una disminución de la bulimia, como por ejemplo aquellos pacientes que padecen de cirrosis, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad renal crónica, todo aquello que nos disminuya el volumen a que se genere el hiperaldosteronismo secundario, incluyendo también un reninoma, pero ectópico, en otro lado que no sea la glándula suprarrenal. Entonces, pasa a la siguiente diapo, por favor. Como veremos en estas dos diapositivas, les muestro son las causas más frecuentes del hiperaldosteronismo primario y secundario, solo para que vean que el adenoma productor de aldosterona o síndrome de Conn es el más frecuente. Es decir, el más frecuente o la causa más frecuente de hiperaldosteronismo van a ser los primarios y del primario va a ser el del adenoma productor de aldosterona o síndrome de Conn. Veremos también que está la hiperplasia bilateral idiopática, entre otras causas. Pasa la diapositiva, por favor. Y veremos que también está el exceso aparente de mineralocorticoides. En este caso se van a dividir en dos, el hiperdesoxicorticoesterismo, que es donde vamos a tener la aldosterona baja y la renina baja. Y en el caso del exceso aparente del mineralocorticoide, vamos a tener la aldosterona baja y la renina baja. Pero eso no es tan frecuente. Pasa al siguiente, por favor. Las que sí son más frecuentes son las causas del hiperaldosteronismo secundario, siempre, o sea, son menos frecuentes que la primaria. Y en este caso vamos a tener la aldosterona alta y la renina baja. Entonces, por ejemplo, vamos a ver todas aquellas cosas que nos generen un aumento
tensión o un aumento de la presión a nivel renal, como por ejemplo la hipertensión arterial renovascular, que puede estar dada, por ejemplo, una oclusión parcial de la arteria renal, puede ser por hipertensión arterial acelerada o maligna, que es aquella donde, a pesar de la respuesta a los fármacos, no va a haber respuesta a la farmacoterapia, a pesar de que se usa renal o extrarrenal. Pásala, porfa. Bueno, dejé de ver la diapositiva. Ok, esta diapositiva solamente se las pasé para que vean cuál es el origen, ¿verdad? A partir del colesterol, cómo es que se producen las diversas hormonas que se producen en la médula suprarrenal, bien, donde vamos a tener las hormonas, por ejemplo, los mineralocorticoides, que es el tema a discutir en este caso, los glucocorticoides, que se los mencionaré un poco más adelante, y los andrógenos, que no serán discutidos en este tema. Entonces, pasa al siguiente, por favor. Vemos pues que la aldosterona se sintetiza en la zona glomerular de la corteza suprarrenal, ¿sí? A partir de la corticosterona, como lo enseñé en la imagen anterior. Entonces, a partir de diversas enzimas, como por ejemplo la enzima P450, etcétera, donde a través de todo ese metabolismo van a tener un punto en común, que sería a través de la progesterona, y dependiendo de la hormona que trabaja en este caso y dependiendo del nivel de la médula suprarrenal o de la corteza suprarrenal, perdón, es que se van a producir las diferentes hormonas. ¿Por qué? Porque en las diferentes capas de la corteza suprarrenal van a estar ubicadas las diferentes enzimas, y a partir de allí es que dependiendo de la ubicación de estas enzimas, es que se van a producir las diferentes hormonas. Entonces, la conversión de la corticosterona en aldosterona es catalizada por la acción de la P450 aldosterona. Sería conocida también como la aldosterona sintasa. ¿Y cuál va a ser la función? La función principal de la aldosterona es el mantenimiento del volumen sanguíneo. En resumen, o en conclusión, lo que va a hacer es que se mantenga o se reabsorba el sodio para que de esa manera se pueda aumentar la volemia. Esto a expensas de eliminación del potasio, que nos va a dar parte de la sintomatología que veremos más adelante. Pásale el siguiente, por favor. Entonces, como veremos, donde vemos el riñón, que sería a la mano derecha de los que estamos viendo el teléfono, pues, vemos que está el riñón. Bien, entonces, dependiendo de la perfusión, ¿verdad? O sea, del aumento o disminución de la volemia, es que se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, va a depender fundamentalmente de la presión renal. Entonces, ¿quién va a percibir este aumento o disminución de la perfusión? Las células justaglomerulares. Entonces, al haber una disminución de la perfusión de las células justaglomerulares, estas se van a estimular para producir la liberación de renina. Esto es solamente a modo de repaso. Y esta fase o estas van a ser inhibidas por la angiotensina 2 y el péptido natriurético auricular. Veamos pues que la misma angiotensina 2 que va a ser producida o originada más adelante en el ciclo también nos bloquea el ciclo. Por eso es una retroalimentación negativa. Entonces, vemos que esta liberación de renina, ¿verdad? Cuando se libera por causa de esta hipovolemia, este angiotensinógeno que va a ser producido por el hígado, gracias a la renina se va a transformar en angiotensina 1. ¿Sí? Y posteriormente, esta angiotensina 1 va a través del sistema circulatorio y se transforma en angiotensina 2, principalmente a nivel pulmonar. Y este va a generar activación del receptor de angiotensina 2, de angiotensina 1, perdón, a nivel de la médula suprarrenal para que ésta pueda producir lo que sería la aldosterona. Pero esta angiotensina 2, además de los efectos de estimular la producción de aldosterona, también va a tener efectos directos de reabsorción de sodio y de agua en el túbulo proximal. No es su principal función, pero es importante porque dependiendo de este estímulo, vamos a ver a algunos pacientes que van a tener el potasio bajo, pero hay otros que van a tener el potasio normal o incluso un poquito alto. Entonces va a depender también de la génesis, o sea, es decir, de la etiología, del hiperaldosteronismo y de cómo este mecanismo compensatorio vaya a estar trabajando. Y además de eso, como ya sabemos, esta angiotensina 2, como le expliqué en la clase de enfermedad renal, vemos que también va a producir vasoconstricción de la arteriola, tanto de la aferente como la eferente, pero dependiendo del tiempo, ¿no? Como se les expliqué en aquella clase. Y además de eso, también va a estimular la liberación de noradrenalina, que también va a estimular a través del sistema nervioso simpático lo que sería el estímulo, pues, tanto
de las células glomerulares por la hipoperfusión, en este caso, que va a estimular la liberación de renina y todo el ciclo. Y vemos que esta aldosterona, que se va a producir en la médula en la corteza suprarrenal, va a generarnos lo que sería la retención de sodio, bien, y no solamente de sodio, sino también de cloro, y eso va a ser expensa de lo que sería la excreción de potasio. Eso va a ser dado en la nefrona distal, en el túbulo colector y en la parte cortical y papilar. Pásala, porfa. Y vemos, pues, que otros efectos no clásicos de la aldosterona son crecimiento y genes mediadores de inflamación. ¿Qué quiere decir esto? Sí, probablemente hayan escuchado que cuando los pacientes presentan insuficiencia cardíaca, dependiendo del nivel de fracción de eyección, se le indican los inhibidores de mineralocorticoides. ¿Por qué? Porque este estímulo producido por la aldosterona no solamente se encarga, o la inhibición de este ciclo de renina, angiotensina, aldosterona, no solamente se encarga de la liberación de la aldosterona para que se reabsorba sodio y se reabsorba agua, sino que también estimula, por ejemplo, los vasos sanguíneos a nivel periférico y a nivel cardíaco, y lo que va es a modificar o va a hacer un remodelado cardíaco. Entonces, eso es una de sus principales funciones. Si no entienden algo, me dicen para hacer pausa y explicarles. Entonces, es lo que quiere decir esta fase, que no solamente se encarga de la reabsorción de sodio, sino que el estímulo continuo generado por la aldosterona va a producir una remodelación cardíaca, y no solamente cardíaca, sino también a nivel renal, y es lo que va a generar tanto el aumento o esa hipertrofia que se generan estos órganos cuando hay un estímulo excesivo o permanente de la aldosterona. Pasa al siguiente, por favor. Doctor, disculpe, no entiendo la parte de la remodelación. Vamos a tener a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel cardíaco, vamos a tener ciertos receptores, ¿sí? Y están relacionados, como lo dice en esta parte, con los factores de crecimiento y genes mediadores de la inflamación. Y cuando estos se activan, van a haber una mayor prevalencia en la lesión del órgano diana. Estos receptores van a predominar a nivel renal y a nivel cardíaco, pero también van a verse en los niveles, en los vasos sanguíneos periféricos. Entonces, cuando la aldosterona estimula estos receptores, va a producir la acumulación de mayor cantidad de miocitos en el músculo liso, va a producir mayor agregación de fibrina, ¿verdad? Lo que va a terminar fibrosando los vasos, ¿verdad? Y va a producir mayor acúmulo de esta fibrina, de fibrinógeno, ¿verdad? Y termina produciendo hipertrofia de las células, lo que va a conllevar a que insuficiencia renal, ¿sí? Y es por el estímulo de receptores que son sensibles a la aldosterona que se encuentran en estos niveles, ¿sí? Gracias, doctor. Okay. Y bueno, evidentemente eso también, no solamente por el aumento del sodio y del agua intravascular, va a producir aumento de la tensión arterial, sino que también a nivel de estimular, al estimular estos receptores, también va a producir lesión o agravar lo que sería la hipertensión arterial si ya el paciente la presentaba. Pasa a la siguiente. Okay. Chévere. Entonces vemos que en cuanto a las manifestaciones clínicas, debido a la liberación continua de la aldosterona, vamos a tener pérdida de potasio porque al inhibir lo que sería, o al estimular lo que sería, por ejemplo, el sistema renina, perdón, la bomba sodio-potasio tepeasa, es una de las bombas que se estimula, entonces se va a absorber el sodio, se va a eliminar el potasio, y de esa manera va a haber, cuando es excesivo este estímulo por la aldosterona, evidentemente va a haber mucha pérdida, o es frecuente encontrar pérdida de potasio. Pero vamos a encontrar también retención de sodio, y con la retención del sodio también vamos a encontrar aumento de la bulimia, y dependiendo del tipo de hiperaldosteronismo se va a generar lo que sería el edema periférico, que es lo que veremos a continuación. Entonces, cuando este se hace persistente, vamos a evidenciar que el paciente empieza a presentar hipertensión arterial y expansión de volumen extravascular y plasmático, lo que también contribuye a lo que es la hipertensión arterial, debido a que no solamente la aldosterona contribuye a la pérdida de potasio o a la eliminación de potasio, sino también a la eliminación de hidrogeniones. Entonces o puede hacer que el paciente presente alcalosis metabólica, y como les comenté, a través del estímulo de los receptores, tanto a nivel cardíaco como a nivel de los vasos sanguíneos, va a haber un aumento del remodelamiento cardíaco, aumento del tamaño de este,
aumento de la agregación de fibrina, de fibrinógeno. Además de eso, también va a aumentar lo que sería la rigidez a nivel vascular y va a predisponer para que se haga más tensa la pared de los vasos sanguíneos y incluso favorece lo que es el acúmulo de las placas de ateroma. Vemos también que ahí va, pasa la siguiente, por favor. Ah, no, la anterior, esa. La anterior. Eso. Va a haber un daño directo a nivel del miocardio y del glomérulo renal. Como les comenté, va a haber edema, debilidad muscular debido a cuando los niveles de potasio se hacen muy disminuidos, evidentemente el paciente va a presentar parestesia, debilidad muscular, va a presentar miopatía proximal y también dependiendo de los niveles de alcalosis, cuando son muy elevados, cuando esta alcalosis se hace más severa, el paciente puede presentar, comienza a presentar lo que serían los calambres musculares e incluso puede llegar a la tetania. Pasa al siguiente, por favor. Entonces, entre los paraclínicos que se deberían solicitar, pues vemos que no se recomienda realizar estos estudios diagnósticos de detección en todos los pacientes. Es decir, si nosotros tenemos un paciente de 60 años de edad, no es común que nosotros les pedamos las pruebas que les voy a explicar a continuación para descartar el hiperaldosteronismo debido a que no es la causa frecuente en estos pacientes, sino que cuando nosotros debemos solicitar este tipo de estudios, por ejemplo, en pacientes con hipertensión arterial, evidentemente, pero en aquellos que presentan hipertensión asociada a fármacos, que además, después de realizarle los electrolitos séricos, se evidencia lo que es la hipopotasemia o hipocalemia, o que al nivel de estudio de imagen podamos evidenciar que se evidencie una masa suprarrenal y que estos pacientes que presentan hipertensión arterial cuando son menores a 40 años. Pero esto dependiendo del contexto, ¿no? Porque hay ciertos pacientes o mucha cantidad de pacientes menores a 40 años con malos hábitos alimenticios, ¿verdad? Que son sedentarios y que pueden presentar hipertensión arterial. Son esos pacientes que son, por ejemplo, muy obesos y que al interrogatorio pues van a manifestar que no practican ejercicio, etcétera. Pero incluso aquellos pacientes que son incluso menores a 40 años de edad, pero no cumplen con estas características, en esos pacientes donde uno debe sospechar que puede estar en contexto de un hiperaldosteronismo. Y si ven las causas de hipertensión arterial en personas menores a 40 años, el hiperaldosteronismo no es de las primeras, sino que es más frecuentemente originado por otras causas, pero es algo que tienes que descartar. Entonces, ¿cuál es la prueba que se debe pedir para poder descartar este hiperaldosteronismo? Pues como lo vemos en el segundo renglón, sería la cuantificación simultánea de la renina y la aldosterona en plasma y se va a hacer una relación de las mismas. Y además de eso, se le pediría los electrolitos séricos para saber si se encuentra en aumento o si se encuentra, por ejemplo, en este caso fundamentalmente el potasio, a ver si encuentra normal o disminuido, porque eso nos puede orientar, como les enseñaré más adelante, si estamos en contexto de un hiperaldosteronismo primario o secundario. Y además de eso, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides deben interrumpirse por lo menos 4 semanas para que este no afecte lo que sería el metabolismo normal de la aldosterona. Pasa al siguiente, por favor. Ok, entonces, bueno, sí, traté de ser bastante resumido. ¿Sí entendieron? ¿Aló? Sí, doctor. Chévere, bueno, Estamos haciendo lo mejor que se puede. ok, entonces continúo con el hipercortisolismo. Como su nombre lo dice, esta patología se va a deber por un aumento del cortisol excesivo en sangre. Y este también va a depender de su origen. Bien, si va a ser, ya puede ser bueno, ya lo voy a explicar a continuación. Entonces, este hipercortisolismo se define como, o también es conocido como síndrome de Cushing, y esta es una entidad clínica que va a estar caracterizada por las alteraciones físicas, metabólicas y psicológicas que resultan de la exposición prolongada, o incluso puede ser no tan prolongada, pero sí puede ser incluso de forma súbita, pero abundante a los corticosteroides, como lo veremos más adelante, o los glucocorticoides, dependiendo de cómo lo quieran nombrar. Entonces vemos, pasa al siguiente, gracias. Esta, ¿verdad? En cuanto a su etiología, vamos a ver que son dependientes de la hormona adenocorticotropina o independiente de la hormona adenocorticotropina. Entonces, que a su vez también nos permite clasificarlos, ¿verdad? En uno primario y secundario, si es a nivel de la médula, de la glándula suprarrenal
o si es a nivel ectópico, ya sea en la hipófisis, etcétera, como lo veremos a continuación. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente? Bueno, la causa más frecuente va a ser esta dependiente de la hormona adenocorticotropina, por ejemplo, en la enfermedad de Cushing, en aquellos pacientes que presenten adenoma hipoficiario productor de hormona adenocorticotropina. Y en otra instancia puede ser por un síndrome de secreción ectópica de hormona adenocorticotropina, por secreción, por ejemplo, como tumores carcinoides en el páncreas, etc. Y en aquellas que son independientes a esta hormona, tenemos, por ejemplo, el adenoma córtico suprarrenal o el carcinoma córtico suprarrenal. Perdón. Y vemos pues que la relación más frecuente sería, como lo vemos, es hasta un 90%, aquellos que son dependientes de la hormona adenocorticotropina, preferiblemente o mayormente en la enfermedad de Cushing producida por el adenoma hipoficiario. Pasa al siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que acontece acá? Es muy parecido a lo que les comenté con anterioridad. Va a haber diversos estímulos, son aquellos que nos llevan a la producción de los glucocorticoides. Estos estímulos van a ser el estrés, ¿verdad? Por ejemplo, el estrés físico, la hipoglicemia, la exposición, y estos van a estimular, estos van a estimular estas neuronas, o estos estímulos van a estimular a las neuronas de los núcleos paraventriculares en el hipotálamo, para que de esa manera se pueda liberar lo que sería la hormona estimulante de liberación de la hormona adenocorticotropina. Y como respuesta al estrés físico o fisiológico, esta a su vez va a llegar a la hipófisis para que pueda liberar la hormona adenocorticotropina. Esta se va a liberar en sangre, ¿verdad? Y a través del sistema circulatorio va a llegar a la glándula suprarrenal. Ay, perdón. Ajá. Va a llegar a la glándula suprarrenal para que ésta pueda liberar los glucocorticoides. Y de esa manera poder generar el equilibrio ante la presencia de estos estímulos. Entonces, en esta misma diapositiva, como veremos, ¿por qué se llama dependiente de hormona adenocorticotropina? Porque si tenemos un tumor, ¿verdad? En la hipófisis, ¿verdad? Que es el más frecuente, como les comenté, entonces va a producirse mayor cantidad de hormona adenocorticotropina y se va a estimular mucho más lo que sería la glándula suprarrenal y se va a producir muchísima cantidad de glucocorticoides. Bien, entonces es la causa más frecuente, pero por ejemplo, en las causas no tan frecuentes, vean la imagen de la glándula suprarrenal. Si tenemos un tumor a ese nivel, ya lo que se va a producir sería el glucocorticoide propiamente dicho, y este ciclo, al igual que el anterior, también se origina una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir eso? El glucocorticoide, cuando se libera en el sistema circulatorio, va a inhibir lo que sería la liberación de la hormona estimulante y va a inhibir la liberación de la hormona adenocorticotropina. Pero cuando se libera en exceso, bien, va a bloquear estos dos sistemas, pero a pesar de eso, va a depender del sitio de origen. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiero decir? Si tenemos un tumor en la hipófisis, bien, va a liberarse para que libere glucocorticoides. Este exceso de glucocorticoides va a inhibir lo que sería el hipotálamo para que no se libere la hormona estimulante. Entonces, por ejemplo, si hacemos un examen de sangre, vamos a encontrar niveles elevados de hormona adenocorticotropina, vamos a encontrar niveles elevados de glucocorticoides, pero vamos a encontrar niveles disminuidos, que es la que libera el hipotálamo. Ahora, también hay tumores que se originan en el hipotálamo. Entonces, si tenemos un tumor en el hipotálamo que libera mucha hormona estimuladora, vamos a tener mucho estímulo de la hormona de la adenocorticotropina, ¿verdad? Y vamos a tener a su vez mucho estímulo de la glándula suprarrenal y vamos a tener mucho glucocorticoide, perdón, mucho glucocorticoide en sangre. ¿Sí? Es decir, dependiendo de dónde esté la lesión, ya, y mayormente son frecuentes los tumores, si el tumor va a ser en la hipófisis, entonces, disculpen. Entonces, si el tumor se encuentra en la hipófisis, vamos a tener mucha liberación de adenocorticotropina y así va a inhibir lo que sería por retroalimentación negativa el resto de los sistemas.
Eso, perfecto. Entonces, en esta otra diapositiva, que es la que están viendo allí, vean cómo el hipotálamo, a través de hormona estimulante, ¿verdad? Va a estimular a la hipófisis o glándula pituitaria, bien, que es la que nos va a producir la hormona adenocorticotropina, y esta nos va a estimular a la corteza suprarrenal para que libere los glucocorticoides. Y vemos que hace una retroalimentación negativa porque bloquea los niveles de glucocorticoides, nos van a bloquear al hipotálamo y a la glándula pituitaria, ¿verdad? O hipófisis, para que no liberen, o sea, para disminuir la continuación de... Entonces veremos que este exceso de glucocorticoides nos va a afectar a todos los órganos y sistemas. ¿Por qué? Porque todas las células son sensibles a los glucocorticoides. Entonces vamos a tener la expresión de muchas masas, en muchos órganos y sistemas. Como por ejemplo vemos que a nivel de la grasa corporal vamos a tener pacientes con aumento de peso, ¿verdad? Predominantemente a nivel central, ¿verdad? La cara va a ser redondeada. Incluso ustedes ven a esos pacientes que utilizan mucho dexametasona o betametasona para la dificultad respiratoria o para otros síntomas. Entonces van a dar cuenta que con poca cantidad van a presentar este tipo de sintomatología. Vamos a ver también pues que estas personas van a tener a nivel de la piel rubicundez facial, o sea, van a tener las mejillas eritematosas, la piel se va a hacer delgada, va a tener esas estrías características que son rojizas o de color púrpura a nivel del abdomen, en piernas, y es bastante frecuente ver en las mujeres ya la presencia de hirsutismo y el acné. Vamos a ver a nivel de hueso osteopenia, vamos a ver en músculo la debilidad, miopatía proximal, a nivel del sistema cardiovascular, vamos a ver los pacientes van a presentar hipertensión arterial. Pasa al siguiente porque se anexa okay, la hipertensión arterial. Vamos a ver que el paciente va a presentar intolerancia. ¿Por qué es la osteopenia? Porque produce, cuando ves la fisiología de los glucocorticoides, ¿verdad? Ellos afectan o disminuyen los osteoblastos y los osteoclastos, entonces disminuyen el funcionamiento de los osteoblastos y estimulan el funcionamiento de los osteoclastos. Entonces va a haber, estos osteoclastos son los que van a degradar la matriz ósea y evidentemente va a generar osteopenia. Eso es por la fisiología o sea, o la función de los glucocorticoides a nivel óseo. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, sí, Ok. gracias. Ajá. Y bueno, como vemos, va a afectar a todos los órganos del sistema por la sensibilidad y la gran función que tiene la hormona, los glucocorticoides a nivel sistémico. Pasa al siguiente. Entonces vemos pues, que es bastante complicado el diagnóstico del hipercortisolismo o el síndrome de Cushing, pero quiero que sepan que nosotros sospechamos que la paciente o que el paciente está en síndrome de Cushing fundamentalmente por la clínica, ¿sí? Porque ya tú al ver la cara redondeada, al ver ese eritema a nivel facial, ¿verdad? El aumento de volumen a nivel abdominal, los brazos más bien como que el volumen de los miembros de las extremidades está disminuido, entonces una persona que está como que más aumentada de volumen o con mayor concentración de tejido adiposo a nivel central, abdomen, cuello, cara, y disminución de este volumen o de acumulación de tejido adiposo en las extremidades, ¿verdad? Es muy llamativo. Entonces, no es que sea muy fácil hacer este diagnóstico, pero es muy fácil de sospechar que se puede encontrar en el contexto del síndrome de Cushing. Y es más frecuente, o por lo menos a nivel hospitalario, se ve muy evidente por el uso excesivo de esteroides, como por ejemplo dexametasona. De hecho, solamente a modo de anécdota, no sé si cuando hubo el episodio de la COVID, si llegaron a ver cuál era parte del tratamiento, muchas veces se utilizaba dexametasona en altas cantidades y muchos de los pacientes terminaban con Cushing farmacológico por causa de eso. Y continuando con los estudios, en esa misma diapositiva veremos pues que se pueden pedir los niveles de la hormona liberadora o de la hormona adenocorticotropina y se van a hacer estímulos o supresiones con dexametasona en este caso para saber si responden o no y de esta manera pues orientar si estamos, como ven en la parte inferior,
Si, por ejemplo, la hormona de enocorticotropina está aumentada mayor a 15 microgramos o inferior a 5 microgramos, y entonces a partir de allí veremos que se subdivide en un síndrome de Cushing dependiente de hormona de enocorticotropina, o el lado contrario, si no es dependiente de hormona de enocorticotropina, y allí vamos a pedir los siguientes estudios, que son estudios de imagen, resonancia magnética preferiblemente a nivel cerebral o a nivel abdominal para ver la glándula suprarrenal, ver si hay presencia de nódulo, quiste, tumor a ese nivel. Y bueno, pasa a la siguiente. La siguiente. Listo. Creo que fui bastante resumido. No, creo que no pude verlo resumido más. ¿Tienen alguna duda? No, doctor. ¿Seguro? Bueno, dentro de lo que en el momento presente, no. Ok, excelente. Bueno, no tengo las preguntas todavía realizadas. Las voy a realizar mañana, Dios mediante, y mañana se las hago llegar con la delegada para que sepan la orientación de las respuestas. ¿Oyeron? Por lo que les comenté de que yo reconozco que fue mi error no haber podido estar ese día en clase. Entonces reconozco esa falencia. ¿Ok? Está bien, doctor. Bueno, entonces espero que tengan buenas noches, que descansen, chaito.